Quiero compartir con usted mi opinión. Resulta que les pedimos a los candidatos de la presidencia de la República muchas cosas y ellos también nos ofrecen otras tantas. Sin embargo, sin cacao no hay chocolate. Sé que a muchos nos da perecilla oír temas de economía y sobre todo cuando nos hablan de déficit fiscal no lo comprendemos o cambiamos de canal de emisora de radio o nos brincamos la página del periódico. Pero es un tema determinante porque, repito, sin cacao, sin recursos, no hay chocolate, no hay políticas públicas que puedan funcionar, que lleguen a solventar esas necesidades que le reclamamos nosotros a quienes gobiernan. Sin embargo, también es cierto que por mucho tiempo los recursos del Estado se han despilfarrado. Ha habido una muy mala utilización de los mismos. Y por otro lado, también el crecimiento económico del país y la generación de empleo no es la ideal. Hay que fijarse muy bien en los temas que plantean los candidatos al momento de ejercer el voto. Y el tema económico y el déficit fiscal, aunque nos parezca a veces aburrido, es uno de los determinantes de un buen voto. Esa es mi opinión. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. A llegar a la sala de hecho. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, procedemos en el aire. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala shock. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Buenas noches, amigos. Vamos a hablar de economía. He invitado a 2 personas que son claras en hablar, sencillas en hablar, porque a veces los economistas cometen el error de hablarle a sus colegas. Hoy invité a 2 personas que los conozco, los he oído y estoy seguro de que le hablarán a usted para que durante toda esta hora no se desconecte de la economía, un tema fundamental. He invitado a Daniel Suchar Sommer, doctor en Ciencias Económicas, profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad Latina. Empresario, es venezolano, pero tiene más de 13 años de vivir en nuestro país y sabe qué acontece en nuestra economía. Por otra parte, tenemos a José Luis Arce. José Luis es economista, socio y director de programas de Consejeros Económicos Financieros S.A., más conocido como CEFSA, consultor para CEPAL, el PNUD de la ONU y del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, también profesor universitario. A ambos, buenas noches y bienvenidos a Noches sin Tregua. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, Claudio, por estar aquí compartiendo contigo y con todos los televidentes. ¿Qué les parece si brindamos por nosotros? Claro que sí. Por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud. 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 También un poquito de Venezuela. ¿Por qué el ciudadano se desconecta tanto de un tema que es transversal para cualquier política pública? Yo en la presentación del programa decía que si no hay cacao, no hay chocolate.
Y en ocasiones el ciudadano tiende a pensar que el Estado puede hacer todos los billetes, o que los billetes caen del maná, o que es muy sencilla la economía, o está muy conectado en su microeconomía y se desentiende de la macroeconomía. ¿Cómo podemos, José Luis, buscar ese enganche entre lo que los políticos nos plantean en lo macro y el ciudadano pensando en su microeconomía, que es diaria? Claro. Generalmente lo que sucede, me parece a mí, es que los efectos de algunas políticas públicas, las personas no las perciben o no las asocian necesariamente con elementos que les afectan en el día a día, ¿verdad? Los temas como el déficit fiscal, los temas como los impuestos y sobre todo los temas financieros como la política monetaria, por ejemplo, las personas a veces piensan que son decisiones que toman una élite, digamos, y que no necesariamente tienen implicaciones para ellos de manera directa. Es hasta que lo sienten, por ejemplo, en sus bolsillos, por ejemplo, en términos de menor capacidad de compra cuando los impuestos suben, que lo sienten, por ejemplo, también en sus bolsillos cuando suben las tasas de interés, por ejemplo, y sus créditos, sus cuotas de créditos aumentan, ¿verdad? O van a una feria de automóviles o de casas y resulta que ya no pueden acceder al financiamiento básicamente por los cambios en el entorno en que se dan cuenta que eso es relevante, ¿verdad? Creo que mucho tiene que ver básicamente con cuáles son esos canales de las políticas hacia las cosas que sienten las personas, digamos, en carne propia. En esa misma línea, ¿cuál es tu visión? Claro, voy a sumar a lo que dice José Luis, porque al final, hasta que la persona no lo siente, es que no entiende que existe un problema en su entorno, ¿no? Y en su entorno directo. A veces dicen, ay, es que eso es del gobierno, o yo no vivo cerca, o estoy en un área muy alejada de San José o de la ciudad principal. Entonces, mucha gente no lo entiende. Yo también le quiero sumar a que tampoco existe una educación financiera desde las cúpulas del Ministerio de Educación Pública, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Es importante copiar buenas prácticas. Hay otros países, en otras latitudes, donde no importa qué carrera, ya sea técnica, universitaria, inclusive dentro de la primaria y secundaria, que ya están integrando algunas materias que tengan que ver con administración financiera y educación financiera. Nadie que estudie enfermería va a entender política monetaria, estoy claro con eso. Pero sí decirle a ese profesional de un área ajena a la economía, vea, aquí hay una materia o dos materias que tengan que ver con finanzas. Entonces, la gente lo ve como muy distante porque nunca lo siente, porque ve pensum de estudios, vuelvo y repito, a nivel universitario, a nivel escolar, que no tienen ninguna integración con cosas financieras, entonces lo ven como algo raro, como algo que es solo para los que estudian administración o estudian economía, y lamentablemente la economía nos afecta a todos y nos beneficia a todos. Entonces, es un tema que siempre tiene que estar en la palestra y que hay analistas que tratan de transmitir el conocimiento, pero que la gente pueda entender. Y más que todo tiene que ver en temas de la estructura escolar. Tratemos de mezclar un poco la formación de ustedes con la mía. Los economistas normalmente, algunos, tienden a pensar que la economía, inclusive el mismo televidente, es una ciencia exacta, y es una ciencia tan social como las ciencias políticas. Bueno. Y te concluyo con esto. Y entonces, dentro de ese marco, yo quisiera que ustedes me ayuden a comprender a mí y a los televidentes cómo hacer para también no solamente buscar esa conexión entre el ciudadano y el gobernante, sino que el gobernante no puede tomar las decisiones que en la pureza de la economía algunos quisieran que se tome, que puede ser muy rudo porque puede ser que provoque un gran shock, puede ser que provoque un gran disgusto social, porque algunas de esas medidas que se toman son duras, contraen mucho el vivir de las personas, y entonces los que están en la política, por eso existe la política económica, algunos llaman economía política, a mí me gusta más poner la política de primero, política económica. Entonces, en esa decisión, quienes gobiernan tienen que tomar decisiones de política económica, no necesariamente separarse de esas recomendaciones. ¿Cómo hacer para no separarme mucho en ese péndulo, no irme mucho para un lado o al otro lado? ¿Cómo hace? ¿Cómo debería ser un gobernante? Pues me parece que de arranque, por ejemplo, el que pretenda, ya sea en economía, y peor aún, en el caso de tomadores de política, el que pretenda aislar el tema económico de lo político, creo que empieza mal. No se pueden separar, no solo por el hecho de que la economía es una ciencia social, sino también porque especialmente en la toma de decisiones de política pública es obviamente la política probablemente el elemento más importante, ¿verdad? Y yo creo que Costa Rica es un excelente ejemplo de eso, ¿verdad?
Tenemos, por ejemplo, un problema muy grave fiscal, creo que todos sabemos eso. Si reunimos especialistas, tecnócratas, la mayor parte de ellos van a estar de acuerdo en cuáles son las causas y cuáles podrían ser las soluciones, ¿verdad? Pero gran parte del problema que se ha acumulado en los últimos años es más bien por un problema político, me parece a mí, un problema de dificultades para alcanzar acuerdos, presión, por ejemplo, de grupos de interés que actúan a través de los mecanismos formales de representación, ¿verdad? Entonces, no se puede separar, ¿verdad? Y es fundamental, me parece a mí, que los tomadores de política económica comprendan esa realidad, ¿no? Y además actúen consecuente con ella en el sentido de tomar decisiones, valorar posiciones, digamos, negociar, dialogar para poder alcanzar ciertas metas, ¿no? en ese marco. Bueno, de hecho voy a sumar acá a José Luis, cuando uno toma una decisión hay un impacto financiero, hay un impacto económico, dependiendo cómo se vea, digamos, este asunto. Pero esa toma de decisión, a veces la gente cree que es solamente numérica. ¿Qué pasa con una persona que le suben la tasa de interés, utilizando uno de los ejemplos que utilizó José Luis, y ya no puede pagar? Esa persona tiene un daño psicológico, tiene un estrés en la casa, le puede pegar a su mujer. O sea, empiezan otros factores que a veces uno no lo ve, porque uno, claro, dice, hey, vamos a recortar el gasto, vamos a aumentar el ingreso, y digamos que muchos analistas coincidimos en algunas estrategias para el tema del déficit fiscal, que es el problema, digamos, hoy en día en Costa Rica. Pero existen todavía muchas aristas que la gente no entiende, y por eso es que hago hincapié en que la gente tiene que entender que la educación financiera, la educación económica no es solo de los economistas, porque si hay un problema, la gente va a tener problemas de salud, problemas en la casa, gente de que va a decir, yo no tengo cómo pagar, ¿cómo hago esto? A veces hay gente, y gracias a Dios en Costa Rica, existen los mecanismos para cobranzas, por ejemplo, pero hay otros países donde existe violencia en vez de procedimientos jurídicos, judiciales. Entonces, y eso lleva a la inseguridad. Y una persona que no pueda generar el dinero para pagar sus créditos o, peor aún, no tenga el poder adquisitivo para cumplir con todas sus obligaciones, ni siquiera créditos, sino sencillamente me pusieron un impuesto de valor agregado donde hay cosas que me van a subir, hay gente que se ve afectada, unas más, otras menos. Entonces, tomar una decisión política en la parte económica trasciende todavía más. Claro, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero digamos que también hay que entender, y le decimos a los televidentes, que por eso es que es tan importante a veces leer la parte de economía y decirle a los que manejan un poquito más, explícamelo en términos donde yo pueda entender. Igual cuando uno va al médico, el médico habla en una forma muy sofisticada y uno le dice, mira, estoy bien o estoy mal, o sea, ¿me vas a operar o no me vas a operar? Entonces, eso es importante también hacerlo entender. En esa misma línea, la política económica la hemos visto siempre, o se veía siempre, muy relacionada a lo que pasaba a nivel internacional. El ciudadano la ve como muy localista y en ocasiones no comprende que lo que pasa en otras latitudes, en esta gran aldea global, hoy más que nunca provoca grandes cambios o beneficios o perjuicios en nuestra economía. En la primera ronda, a muchos les llamó la atención, a muchos ciudadanos, de que cuando ya se vislumbraba una final Alvarado en nuestra elección, las calificadoras a nivel internacional empezaron a preocuparse y a calificar mal. En algunos casos porque uno de los partidos era el PAC y no había hecho su tarea en esta administración y no se le había visto esa fuerza. Y el otro lado porque les preocupaba que era un partido emergente sin la gente. Pero resulta, José Luis, que ahora vemos grupos de los otros partidos integrándose y también salen las calificadoras y mejora la calificación o mejora el riesgo, es como llaman, ¿verdad? Ya no hay tanto riesgo. ¿Por qué esas preocupaciones de quién va a gobernar a nivel internacional e inclusive de los mismos actores internos de los que generan la economía y mueven a la economía? ¿Por qué tanta preocupación? ¿De dónde viene esa relación? Bueno, me parece un poco que hay que entender qué es lo que motiva, digamos, el funcionamiento de las calificadoras de riesgo de los inversionistas institucionales o externos, ¿verdad? Básicamente su preocupación fundamental es la capacidad de pago del país, ¿verdad? Es decir, la capacidad de que el gobierno costarricense o las instituciones costarricenses honren las deudas que tienen en el exterior, deudas que van desde, por ejemplo, emisiones de bonos como los que el país emitió en años anteriores o deudas particulares o préstamos bancarios a nivel internacional. Su preocupación fundamental es eso. Y analizando ese elemento, ¿verdad? Lo que hacen es entrar a ver todos
los factores que pueden incidir sobre esa capacidad de pago, que van desde los cuantitativos relacionados con la sostenibilidad de las finanzas públicas hasta obviamente los políticos en la medida en que eso tenga un impacto sobre la toma de decisiones. ¿Y en qué afecta o por qué, y cómo se fijan los inversionistas nacionales e internacionales en nuestro país? ¿Están atentos siempre a esas calificaciones para invertir en un país? Pues eso, yo diría que es una de las variables, no la única. Es una de las variables, no la única, porque hay que también tener presente una cosa, aunque somos una economía muy abierta, en muchos sentidos, comerciales, también financieros, dependemos mucho de flujos internacionales de capital, especialmente a través de préstamos bancarios. La verdad es que nuestros mercados financieros locales están relativamente poco integrados y son relativamente pequeños, entonces no nos afectan esos elementos de una manera tan intensa como afectan a un país como México, como Brasil, en donde los efectos son mucho más inmediatos y más evidentes en los precios, por ejemplo, de los activos o mercados de valores. A nosotros nos afectan en la medida en que nos elevan los costos de financiamiento, especialmente financiamiento bancario para el sector privado y especialmente, obviamente, en el caso del gobierno cuando trata de financiar su déficit a través del mercado internacional e indirectamente en el mercado local. Sí, lo que está viendo, digamos, los mercados internacionales, y hay que entender quiénes son los mercados internacionales. Una persona que está sentada en Nueva York, ¿no?, que no tiene nada que ver con el pasaporte costarricense, él tiene una gran cantidad de clientes, ¿no?, en los cuales le están dando $100 millones y le están diciendo, oye, emita un criterio donde coloco este dinero, ¿no? Y ese muchacho, que es su analista de riesgo, que así se le llama, ¿no?, y obviamente toda la estructura, el gerente y todo eso, él tiene que emitir desde Nueva York una opinión sobre lo que está pasando en Costa Rica, ¿no? Cuando vimos estos dos Alvarados en la segunda ronda, ese muchacho llega y dice, bueno, tengo un señor Carlos Alvarado que viene a representar lo que ya el gobierno están dando, porque es su partido, digamos, la continuidad del partido, donde no ha habido, digamos, diálogo para poder llegar a un tema de la solución fiscal. Hemos visto que la brecha entre los ingresos y los egresos se ha manifestado cada día un poco más. Bueno, al final hay un 6,9% de déficit fiscal. Entonces el muchacho dice, ok, esto podría tener la misma tendencia. Y después cuando va a hacer el análisis de la otra persona, ¿no?, se da cuenta que la otra persona no llegó por un poder, ni por un poder político, ni por un poder económico, ni por un equipo sólido, sino que sencillamente fue una manifestación gracias o a raíz de algo totalmente externo a una política, y cuando se monta en una segunda ronda carece de un equipo de profesionales. Incluso sus 14 miembros que están en la Asamblea Legislativa, prácticamente lo primero que dicen es, los tengo que mandar a capacitar. Entonces, imaginemos el muchacho que está sentado en Nueva York, ve esto así, dice, bueno, esto puede ser un circo donde no entiendo y mejor yo no me arriesgo con mis clientes y yo les digo, mira, antes estaba estable, ahora tiene una perspectiva negativa, y hoy en día las calificadoras de riesgo se han puesto, entre comillas, de acuerdo, Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings, dicen, mira, no vamos a emitir nada hasta después del 1 de abril. Como vamos a dejar en stand-by, vamos a dejar, digamos, este periodo, prácticamente ya estamos cerca de terminar el periodo, pero vamos a dejar esto así, a ver qué va a pasar con los equipos de trabajo acá, si se ponen de acuerdo de un lado, si se ponen de acuerdo del otro. Hemos visto en las últimas semanas cómo ambos equipos han integrado algunas estrellas y no queremos descalificar nada. Todos son geniales en sus equipos económicos, infraestructura, seguridad. Como todo, hay gente que va a simpatizar con el equipo A y el otro simpatizar con el equipo B. Y eso es normal en esta contienda política, que de hecho, como lo habías comentado antes, es una de las más reñidas. Por lo menos yo, que tengo tantos años viviendo acá, 13 años, para mí es una de las más reñidas, ¿no? Pero bueno, volviendo a la calificadora de riesgo, el muchacho tiene que emitir una opinión, porque si él dice que está estable y los inversionistas le están confiando ese dinero y de repente no les queda bien, como decía José Luis, porque no existe una capacidad de pago rápida o de buscar esos tributos, abro paréntesis, recordemos el 15 de diciembre del año pasado, donde el gobierno tuvo que salir a buscar dinero para pagar sus nóminas. Entonces eso es una alarma que se prende, ¿no? Cuando esto empezó, esta lucha entre los dos Alvarados, yo hacía un análisis político y decía, José Luis, de que era una campaña que se me parecía mucho a una campaña de los Estados Unidos. Un partido, como el Partido Acción Ciudadana, muy conservador en lo económico,
y muy liberal en lo social. Y un partido, Restauración Nacional, que viendo cómo se han comportado los diputados que habían pasado de ese partido por la Asamblea Legislativa y algunos planteamientos, era como el Partido Republicano, muy conservador en lo social, pero muy abierto en lo económico. Pero de repente aparecen esos equipos que vos decías, los equipos económicos, y veo que son figuras que me da la impresión, y quisiera oírlos a ustedes que conocen más esas figuras que yo, que más bien coinciden. Cambió el PAC, o está mandando una señal el PAC de que quiere cambiar la política económica de la lectura de ustedes, porque en el caso de Restauración lo que nos está dando es por primera vez unos nombres que estamos conociendo, pero en el PAC me da a mí la impresión, quisiera oír vos que conoces a muchos de estos colegas, si es que puede percibirse un cambio en la visión del PAC con esas figuras o es nada más de repente una percepción que yo tengo. No, me parece que sí puede argumentarse eso que estás mencionando, ¿verdad? Las figuras del equipo económico de Unidad Social Cristiana que se han estado moviendo hacia el PAC, en realidad lo que han estado es moviendo un poco ese espectro, digamos, de política económica más hacia el centro, más hacia el centro derecha de lo que es tradicionalmente el PAC, porque son claramente figuras que son menos proteccionistas en lo comercial, ¿no? Que son más, digamos, proclives al ajuste en las finanzas públicas, equilibrado entre ingresos y gastos, y en eso hay una cierta diferencia respecto a lo que fue la política económica del primer gobierno del PAC, y también un poco también a lo que en alguna medida se vislumbra en los programas de gobierno, digamos, o por lo menos se esboza en los programas de gobierno. Yo creo que sí se puede dar esa lectura, ¿verdad? Esa lectura, digamos, de estar dejando un poco ciertos componentes de la coordinación de la política económica en un eventual próximo gobierno, ¿verdad? A figuras más ortodoxas económicas de centro derecha, más tradicionales. Hay otro factor que es importante y lo tenemos aquí a 50 metros, que es el Banco Central. Aquí nomás está, y el Banco Central muy comprometido con el tema de la inflación y con el tema del valor del dólar, también es otro de los elementos que se ha metido en esta segunda ronda electoral, porque ahí pareciera que podría ser el interés del Partido de Acción Ciudadana mantener lo que ha venido haciendo don Olivier Castro en el Banco Central, que es un precio estable, ¿verdad? y una inflación baja, que yo, por lo que entiendo, y también me corrigen ustedes, en mucho se debe esa posibilidad más a factores externos que a factores internos nuestros. Y hay otro partido, Restauración Nacional, en donde hay gente más cercana a las exportaciones, ¿verdad? Como la señora Mónica Araya, que ya estuvo en la Cámara de Exportación, o se habla también del señor Corrales, que tiene un planteamiento en relación a que el dólar debería tener, ¿cómo es que dicen ellos?, una posición más neutral en el sentido de que no sea el Banco Central el que define su valor, sino que sea el mercado. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473.
Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Pero que hay de cierto también en que si eso sucede y si el dólar aumenta, la economía para los más débiles, volvemos al tema inicial, sí les afecta en sus bolsas, si les grava. Claro. ¿Cuál es la visión de ustedes? Claro, aquí hay que partir del hecho de que cuando usted va al supermercado de conveniencia, usted sabe que el 95% de los anaqueles, todos los productos son importados. Entonces ahí es donde hay que entender. O sea, y son importados, no estoy hablando de la clase alta, estoy hablando de cualquier clase social. Porque muchos de los productos que vemos en los anaqueles son hechos ya sea en Centroamérica o ya sean en México o unos países, digamos, donde tenemos tratados de libre comercio y todo eso. Todos se pagan en dólares. Y todos se pagan en dólares. Entonces, al tener una devaluación muy fuerte, ¿no? Al poder tener, digamos, después de un 5 o 6%, ya empieza a golpear. Estamos hablando de que si de 100.000 colones tú tienes que gastar 5.000 más, no lo vas a ver tan golpeado que si de repente ya son 10.000 o 15.000 colones más. Ese ajuste es el que tiene que tener clara la visión, ya sea las personas del equipo de Fabricio o del equipo de Carlos Alvarado. Claro, como Carlos Alvarado viene con esta línea donde han sostenido artificialmente, dicen unos, a punta de deuda dicen otros, pero en realidad había una estabilidad en este dólar que en sector exportación, lo vimos hace unas semanas en un reportaje de uno de los rotativos más importantes del país, donde este fue el año récord de exportaciones y también ha sido el año récord de turistas. Entonces, como que dice, okay, espérate, yo sé que hay gente que quiere abaratar el país, pero también hay números que coinciden de que lo que está haciendo o lo que había hecho el PAC no está tan mal, ¿no? Por otro lado, el equipo que tiene Fabricio Alvarado es un equipo de lujo, definitivamente. Nadie le puede quitar no solamente la experiencia, sino los títulos universitarios y el conocimiento que tienen. Y yo creería que a falta de pocos días se van a ir, más que polarizando, se van a ir convergiendo. O sea, todos estamos muy claros y lo que era la Unidad Social Cristiana y lo que era la Liberación Nacional anteriormente, están todos claros de que aquí no puede haber una fluctuación muy alta del dólar, porque si no se desbarata el bolsillo del costarricense, ¿no? Y tampoco podemos achacar de que solamente vamos a estar pidiendo deuda. Sí, hay que ir poco a poco incentivando la inversión extranjera y decirle a los que ya están, no los vamos a tocar, tener chineadas, entre comillas, a las zonas francas que generan una gran cantidad de empleos, al sector de tecnología y al sector de servicios, decirle, bueno, señores, vamos a estar tratando, porque muchas veces dicen, es que con el IVA, el impuesto de valor agregado, también se van a ver grabadas ellas. Entonces, hay que ir leyendo poco a poco y no satanizar ninguno de los dos equipos. Creo que los equipos van a ir... ¿Coincides vos, José Luis, con esta lectura? Me parece que es clave, ese tema es clave, ¿verdad? Y aquí quizás voy a correr el riesgo de entrar en un tema un tanto arcano, ¿verdad? En el sentido de que puede resultar tal vez un poco incluso tedioso o aburrido para los televidentes. Yo creo que es muy importante entender, digamos, que uno no puede utilizar la política monetaria o la política del Banco Central ni para impulsar, por ejemplo, el crecimiento económico en el mediano plazo, ni tampoco para tratar de mantener un precio artificialmente estable, ¿verdad? Y yo creo que ahí la discusión que hemos tenido en este país en los últimos 2 o 3 años, que no es nueva, ¿verdad? Un poco lo que ha hecho es comparar extremos, ¿verdad? Que son poco realistas. Un Banco Central, por ejemplo, el actual, que dice que tiene una política de metas de inflación, pero que mantiene el tipo de cambio sospechosamente estable. Ahí hay una contradicción que afortunadamente no ha tenido implicaciones negativas en términos, digamos, de inflación o en términos de capacidad de la política monetaria de funcionar, pero que hay una contradicción que no se puede sostener en el tiempo. Y por el otro lado, digamos, los que han argumentado que los problemas de desempleo, por ejemplo, o de poco dinamismo de la economía se deben a una pérdida
de rentabilidad de la producción local debido al tipo de cambio, también me parece que tienen que tener cuidado a la hora de darse cuenta, por ejemplo, que un país no puede ganar competitividad sostenidamente a través del tema cambiario, y que de hecho si uno lee, por ejemplo, la información del mercado de trabajo y la información económica un poco más en profundidad, se da cuenta que nuestros problemas de crecimiento no tienen que ver solamente con el tema cambiario, sino que hay unos factores de naturaleza estructural. Y entonces ponernos a jugar con el tipo de cambio en uno u otro extremo puede ser contraproducente y sobre todo, ¿verdad?, me parece a mí, puede poner, digamos, en peligro la estabilidad y crear tentaciones, ¿verdad?, de esas tentaciones políticas malas, ¿verdad?, que es jugar con la política monetaria en el corto plazo, ¿no? De hecho, yo soy de las personas que piensa que no hay nada mejor que la tranquilidad y la normalidad de un mercado, ¿no? Pero también hay que estar ojo al Cristo a lo que está pasando, porque si lo abrimos, y es verdad, el tipo de cambio está sostenido, y eso no es un secreto para nadie, pero tampoco podemos dejarlo fluctuar a como de lugar, porque si se fluctúa, obviamente va a haber un shock emocional, un shock financiero, y por supuesto al ciudadano común, que cualquier devaluación, todas las personas de quintiles más bajos, ahí vas a tener un impuesto sin querer queriendo, como dicen, ¿no? Entonces, hay que ver otras alternativas para no estar desde el Banco Central y satanizar al Banco Central de que ellos son los culpables o no los culpables o responsables de poder tener o una inflación baja, porque ni siquiera está llegando a la meta prácticamente llegó en los últimos 2 meses. Pero, ¿no? Pero en ese tema son los exportadores los que vienen presionando, así como decías vos, que nuestros anaqueles están yendo de productos importados, me imagino que nuestros exportadores quieren que en otros países estén llenos de los productos costarricenses y que el precio del dólar les afecta. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues vamos a ver, es la rentabilidad de ciertos sectores, y no son solo exportadores, es decir, son sectores que exportan los que se benefician con una depreciación real, pero también son los sectores que compiten con las importaciones. Es decir, para ponerte un ejemplo, el productor de papas fritas de Cartago, digamos, o estas grasosas deliciosas que uno se come, ¿verdad? Ese se beneficia cuando... Flaco, ¿no? Ese productor de papas, digamos, locales, se ve beneficiado cuando la moneda se deprecia porque las papas Pringles, y perdona que te meta aquí un anuncio, las papas importadas se vuelven relativamente más caras. Es decir, y ciertamente hay un efecto de esa naturaleza, ¿verdad? Lo que pasa es, vamos a ver, hay 2 temas ahí importantes. Un primer tema es si estos productores pueden competir en el largo plazo solo a punta de tipo de cambio, y eso la experiencia ha mostrado que no se puede, porque justamente como mencionabas, los ajustes cambiarios, especialmente en regímenes administrados, terminan trasladándose a los precios y erosionando la ganancia de competitividad de corto plazo que se originó inicialmente. Y el otro tema es un tema político, ¿verdad? El tema político es que cuando se mueven o se toman decisiones de política cambiaria de esa naturaleza, estamos distribuyendo indirecta o implícitamente o tácitamente el ingreso, ¿verdad? Y ese es un tema, digamos, que no se vale, por lo menos desde mi punto de vista, no se vale hacerlo de esa manera, ¿verdad? Sí. Hay un tema de eso que están tocando que me interesa. Me traje este libro porque antes de invitarlos a ustedes, me acordé que hace 4 años, cuando este libro salió en el 2014, se llama Crecimiento y las políticas económicas, es de la Universidad de Costa Rica y vienen varios expertos en el tema desarrollándolo. Y recordé que cuando yo hice en aquel momento el programa con los invitados de aquella ocasión, el tema que estábamos hablando es que Costa Rica ha vivido siempre con déficit fiscal. O sea, no es algo novedoso que Costa Rica tenga déficit fiscal. Pero, por ejemplo, me encuentro en una página, en la 29, que dice lo siguiente. El modelo económico establecido desde mediados de los años 80 llevó a un déficit fiscal persistente, es lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? El cual deterioró la capacidad de la gobernabilidad del Estado y afectó la prestación de los servicios públicos esenciales. Es lo que estamos viviendo hoy también, en alguna medida. Tales como la creación de infraestructura, es lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Necesaria para el desarrollo económico. Y así sigue, ¿verdad? Hablando de la necesidad de que la economía cambie. Y se habla que en los años 90 hubo que hacer un ajuste estructural que le devolvió a Costa Rica cierta estabilidad para que después empezara de nuevo un crecimiento que se empezó a sostener. Pero recuerdo también que ese ajuste estructural que se hizo en aquellos años causó hasta la fecha, los grupos de izquierda le reclaman a la derecha de que las políticas sociales empezaron a deteriorarse en aquellos años por ese ajuste estructural. Y ahora vos hablabas de la necesidad de algunos ajustes estructurales. Estamos en una situación similar a esta
o es coincidencia, porque también puedo leerte algunos párrafos, ve que me lo leí todo aquella vez, no es broma, todos papelitos. Sí, la tarea está hecha. No, y veo que es subrayado también. Claro. Así que, y entonces, fíjate, recuerdo que incluso se habla del siglo XIX, se habla del siglo XX, y el déficit fiscal, José Luis, siempre ha estado ahí. Y en algunas naciones me comentan, Daniel, que un país como Japón vive siempre endeudado. Estados Unidos le debe a China el alma casi prácticamente. ¿Dónde está la diferencia de que algunos países pueden vivir así y son países desarrollados y nosotros no vivimos así y somos países subdesarrollados? Por favor. Pues me parece que hay varios elementos. En primer lugar, ciertamente el déficit fiscal ha sido un tema estructural, digamos, a lo largo del tiempo. Solo hemos tenido muy pocos espacios en donde hemos tenido finanzas públicas en estabilidad, antes del 2007-2008. Pero también hay que tener cuidado con un elemento, digamos, déficit tan altos y tan sostenidos en el tiempo y además acompañados de un déficit primario, ¿verdad? Que es un tema que, para ponerlo en sencillo, básicamente lo que hace es montarnos sobre una espiral de crecimiento de la deuda muy acelerado, ¿verdad? No es un fenómeno que hayamos experimentado en el pasado sostenidamente. Entonces, sí, la situación fiscal actual es un poco más complicada. Para la gente, cuando hablas de déficit primario, ¿qué te referís? Déficit primario es básicamente los ingresos del gobierno menos los gastos, pero sin contar los intereses, ¿no? Lo sano generalmente es tener lo que pagamos por lo que debemos. Sí, lo sano es tener básicamente un equilibrio primario o un superávit primario. De hecho, hasta el año 2007, lo normal fue, incluso después de la crisis de los 80, que este país tuviera superávit primario. Eso lo que significa es que generábamos una pequeña excedente que permitía pagar parte del pago de intereses. Ya no lo generamos, ya tenemos un déficit, tenemos más de 6, 7 años de déficit primario, y eso lo que significa, para ponerlo en sencillo, ¿no?, es que estamos endeudándonos para pagar intereses, ¿no?, completamente. Estamos en una dinámica de deuda complicada, y es ahí donde viene el problema que estás preguntando, ¿no? El déficit fiscal por sí solo no es un problema. El problema es cuando el déficit y la sostenibilidad de la deuda pública se ponen en entredicho, porque eso lo que hace es encarecer el financiamiento del gobierno, ¿no? Al encarecer el financiamiento del gobierno, aumenta las tasas de interés en términos nominales y reales, y entonces la economía entra no solo en un problema de déficit, sino en un problema de crecimiento de corto y mediano plazo que exacerba el problema fiscal. A ver si te entendí. En Japón y en Estados Unidos, como hay un crecimiento, hay capacidad de pago. Y entonces no hay tanta preocupación por el déficit fiscal. Bien, y además, palabras menos. Sí, es que, a ver, los problemas son claros. Los ingresos no alcanzan para los egresos. O sea, la gente está gastando más. El gasto público es mayor a lo que entra. Ese es el gasto primario. Ese es el déficit primario. Lo que está diciendo José Luis, para, digamos, sumarle, es que usualmente uno lo que quiere es buscar que estos dos estén tablas y que lo que quede de déficit sea los intereses que haya que pagar de la deuda. Está bien. Si nosotros recolectamos un poquito más, que es lo que acaba de pasar en Hong Kong, ¿no? Les quisiera decir que hace unas semanas Hong Kong dijo, como tenemos superávit, vamos a repartirle $600 a todos los ciudadanos, ¿no? Eso en Latinoamérica todavía no lo he visto, ¿no? No sé si José Luis lo ha leído en alguna, pero aquí en Latinoamérica no. Pero lo que está claro es que usualmente cuando los egresos son menores que los ingresos, hay un superávit que te ayuda a pagar un poquito esos intereses, y sí, hay que ir a buscar con su déficit, y normalmente cuando se ve un país entre 1 y 3% de déficit, uno diría, mira, está jugando fair play, digámoslo así. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no ha habido, ¿no?, una iniciativa concreta para poder recortar ese déficit, y a su vez empieza a subir, y lo peor es que empieza a subir porcentualmente, porque cuando el Producto Interno Bruto, que es, digamos, todo lo que produce Costa Rica, ¿no?, y digamos que Costa Rica produce 100, y si yo tengo un déficit del 6%, serían 6 unidades. Si el año siguiente sube a 120, pero sigue siendo 6%, por lo menos tengo el mismo porcentaje. Y es que Costa Rica está subiendo en Producto Interno Bruto y subiendo en porcentaje. Entonces ahí es donde se agrava más toda la situación. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. A llegar a la sala de hecho. ¿Y la mía qué? Caballero, como le indiqué,
Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro, hoy en paro. Andrés, procedemos en el aire. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala shop. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y Palabras. Charlas de café la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4.000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Ahora, ¿cómo resolver? Porque aquí el tema no es tanto el diagnóstico, sino, ok, ¿qué hacer? Tiene que haber una iniciativa en ingresos y en gastos. Y la iniciativa significa agarrar a todo el mundo y decirle, bueno, señores, necesitamos resolver este problema, ayúdennos, pero por el lado de los egresos o por el lado del gasto, decirle a todos los que están ahí metidos, salarios de lujo, pensiones de lujo, convenciones colectivas y N cantidad de cosas que ahorita yo sé que vamos a preguntar y vamos a profundizar, también tienen que ceder. Porque hace unas semanas vimos que un ente académico en este país hizo una huelga porque no le iban a pagar las anualidades no sé cuánto cuando estamos en un pleno déficit. Entonces, tiene que haber una... O sea, todo el mundo tiene que ser consciente de lo que está pasando, ¿no? Plantea Daniel, José Luis, porque fíjate que cualquiera de los televidentes diría, se pusieron de acuerdo. Y yo marqué algunas cosas de las muchas para leerlas ahorita. Y ahora que oigo a Daniel, esta otra parte. Esto estamos hablando de 1940. Dice, el crecimiento de la deuda interna se justifica destinando recursos a obras públicas en aquella época, como alumbrado, cañerías, empedrados, caminos vecinales, edificios para oficinas, mercados, escuelas. Estamos hablando de salarios, estamos hablando de gollerías, en lo que se invertía en 1940. Pero la opinión de Tomás Soleil, que era un hombre distinguido y reconocido en aquella época, abro comillas, decía, aún esos gastos, decía, estos gastos no merecen por su cuantía ni por su duración de su utilidad el carácter de extraordinarios que justifique la creación de una deuda. Son gastos destinados a repetirse al poco tiempo y deben considerarse ordinarios y por lo tanto deben ser cubiertos con impuestos, con tributos. Decía, entonces, en aquella época donde no había ese despilfarro o esas gollerías que se dan en nuestro sector administrativo, que me parece que en algunos espacios se exagera, pero sí hay algunos espacios que hay que cuidarlos. No se hablaba en aquella época, pero aún, hoy cuando hablamos de que si todos esos dineros, todas esas inversiones, todas esas deudas que estamos asumiendo fuesen para inversión pública, estaría bien. En aquella época tampoco les parecía que no era correcto porque tenían duración. ¿Cómo empatar eso con lo que está pasando hoy? Bueno, pues yo creo que esa situación lo que nos refleja es parte de la gravedad del problema que tenemos. Y no hay que irnos, digamos, a la Costa Rica de los 40, del siglo pasado, sino incluso podemos irnos más cerca. Por ejemplo, si uno analiza las cifras fiscales centroamericanas, vamos a ver, Panamá un déficit de 3% del PIB más o menos, Honduras un déficit de 3,5% del producto el año pasado, Nicaragua un déficit de un 1%. ¿no? Si le quitamos a esos países el gasto de inversión, por ejemplo, tanto Nicaragua, Honduras y Panamá terminan con un superávit corriente. Es decir, terminan con superávits que financian el gasto de inversión. Entonces, nuestro problema fiscal es todavía más grave. Nuestro problema fiscal no es porque estamos invirtiendo,
¿verdad? En infraestructura, ¿verdad? O en, por ejemplo, infraestructura natural, hospitales, escuelas, exactamente, sino que es un problema un poco más, mucho más grave, porque es un problema que tiene que ver con el gasto corriente, ¿verdad? Que además en el caso nuestro es muy inflexible, ¿verdad? Eso lo que limita es los espacios de discusión política para poder hacer ajustes en esos ámbitos, ¿verdad? Recordemos que ahí en lo que dice José Luis, en la parte inflexible, hay un 42% que se va en salarios, ¿no? Hay 32% que se va en pago de deudas. Digamos, para ponerle números, o sea, una tercera parte del pastel se está yendo a pagar un compromiso que ni siquiera lo tuvo este gobierno, digámoslo así. O sea, todavía tienes que ir arrastrando las herencias que vas teniendo. Y prácticamente 40%, es una tajada muy grande que se va en salarios. Pero también ahí es importante que la gente entienda, y la gente entienda significa nuestros gobernantes, que hay gastos que no son necesarios, que a veces queremos tener lujos muy grandes y tranquilamente 100 personas caben en un piso de un edificio y queremos tener el edificio completo, pagarlo completo, el alquiler completo para tener las 100 personas, porque cada persona necesita tener una oficina gigante. Entonces, en estos momentos, y eso es un ejemplo minúsculo, pero todas las cosas suman. O sea, los viajes al exterior suman, las aperturas de algunas embajadas donde no hay ticos suman. O sea, porque son gastos que se van haciendo y a veces no vemos esos recortes. No es un problema del gobierno actual. Creo que es de hace mucho tiempo, porque la brecha, cuando se van estudiando, José Luis aquí va a estar de acuerdo conmigo, cuando se va estudiando, la brecha se va abriendo. Entonces no es culpar a B o a C, es que sencillamente la inercia nos está llevando acá a Costa Rica a tener un 7,1% de déficit fiscal para el 2018 si no se hace nada y si se sigue con esta fiesta, digámoslo así, donde nadie quiere ceder. ¿Y ceder qué significa? Que cuando está en diciembre, nos sobró una plata, gástala porque si no, no nos la dan el año que viene. Y entonces necesita alguien decir, no es malo tener ahorros, al contrario, eso nos beneficia a todos como ciudadanos, no como gobernantes. El presupuesto es un máximo, pero si no se gasta todo, perfectamente. Es que ahí es donde, y ahí es donde yo me pongo a hacer, para nuestros amigos televidentes, es como si estuviésemos en la casa de uno. Vamos a hacer una familia donde hay 2 personas, digamos adultas, y 2 niños. Y una de las personas adultas se empieza a dar cuenta que su ingreso no le alcanza para todos los lujos que se da. Los lujos que puede ir 3 veces al cine y comer en una cadena rápida 2 veces a la semana. No sé. Pero si de repente, él se da cuenta que ya no le está llegando, él tiene que hacer 2 cosas. O decirle a su núcleo familiar, vean, estamos en un momento donde tenemos que hacer austeridad y ustedes, mis hijos, tienen que entender que ya papi no puede gastar tanto. Y también el papá, digo papá por decir papá, mamá, pero digo las cabezas, decir, ok, entonces también voy a ir a buscar un segundo trabajo o me voy a capacitar para obtener un empleo con mayor remuneración. Entonces, eso es lo que tiene que pasar en un núcleo familiar. Bueno, es prácticamente lo mismo que pasa en el gobierno, obviamente salvando la distancia de lo que es una estructura gubernamental a una estructura doméstica. Yo he hecho el cassette para atrás en mi memoria y solo veo a un presidente que fue economista, Miguel Ángel Rodríguez, de los últimos, ¿verdad? Yo he visto a mí 55 años. Los demás eran abogados, periodistas, politólogos, médicos. Y pienso en Carlos y en Fabricio Alvarado. Los dos también, ninguno de los dos es experto en economía. Han hecho sus cuadros, José Luis, para llenar sus falencias. A lo mejor nunca en su vida se habían preocupado mucho por los temas económicos y están hoy en la palestra en discusión. Bueno, voy a ponerles un caso difícil. Si vos fueses ministro de Hacienda, en el arranque, ¿qué sería lo que le recomendarías, conociendo vos, como estás conociendo cómo está la situación del país, qué sería lo que vos le recomendarías al Alvarado presidente? Pues vamos a ver, como primera instancia, desde el arranque, desde el primer día hay que tomar una decisión, ¿verdad? Lo primero que creo que habría que mostrar rápidamente es la complejidad del problema en que estamos, ¿no? Y sobre todo lo que le diría es, digamos, un poco tratar de evitar caer en el error de ver la reducción del déficit como un objetivo en sí mismo, ¿no? Sino hay que ver la sostenibilidad de las finanzas públicas
ver la reducción del déficit básicamente como una forma de dar sostenibilidad a las políticas públicas de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, cualquier otra política, por ejemplo, el gasto en educación, el gasto en infraestructura, las mejoras en la seguridad social, ¿no? Todas van a depender de que nos aseguremos de que podemos financiarlas a lo largo del tiempo de manera sana y sostenible, ¿verdad? Y entonces cualquier plan de gobierno, cualquier ambición, por ejemplo, de reducir la pobreza, de establecer políticas públicas en el ámbito social que mejoren el acceso o las posibilidades de ascenso social, va a depender del tema fiscal y por lo tanto es urgente entrarle a ese tema. Y me parece que el primer elemento es, digamos, no se vale decir, como desgraciadamente ha sucedido en los últimos años, ¿verdad? No ha sido un tema mío, sino es el Congreso no me da impuestos, sino es inmediatamente tratar de recortar, ¿no? O de reducir los gastos en aquellos espacios que estén disponibles, de manera que se muestre por lo menos una voluntad de tratar de estabilizar el crecimiento del gasto y proteger, perdóname, y proteger el gasto que es realmente fundamental, a nivel del Estado. Eso es muy importante para el que nos está viendo. Cualquier cosa que haga en la Asamblea Legislativa se llevará un año, se llevará una discusión. El presidente que ingrese tiene que tomar decisiones dentro del Ejecutivo, dentro del marco de la ley, lo que le permite. Exacto. Y está amarrado, y te pregunto también a vos, sos ministro de Hacienda, para cualquier cosa sos Alvarado, pero te agrego algo, el presupuesto, porque también él tiene que saber el televidente, del 2018, y ya lo dejó listo Luis Guillermo Solís, y el que entra durante el primer año tiene que trabajar con ese presupuesto, no lo puede cambiar. ¿Qué harías? Bueno, como no se vale copy-paste, voy a dar mi parte. No, sí es importante que tengamos una conciencia todos del problema que está pasando. En otros espacios hemos dicho, Claudio, he estado con vos, que a mí me gustaría que el lunes 2 de abril, ni siquiera hay que estar esperando el 7 al 8 de mayo, no, lunes de abril, una encerrona donde el Ejecutivo con el Legislativo se ponga de acuerdo y no salimos de ahí, así tenemos 4 o 5 días completos durmiendo en la Asamblea o durmiendo donde sea, para definir unas métricas y hacerle conocer al país cuáles son las métricas que tienen que suceder. Esto no va a ser la responsabilidad de un Alvarado, ni va a ser responsabilidad de una Asamblea. Esto es una responsabilidad de todos. O sea, como en algún momento se dijo que Costa Rica quería ser carbono neutral para el 2021 y se anunció con bombos y platillos por todos lados, bueno, a mí me gustaría ver en los diarios más importantes de este país que después de esa superencerrona, que alguien diga, así tal cual colegio, métrica de Producto Interno Bruto es tanto, métrica de déficit fiscal es tanto, métrica de tal, a eso tenemos que llegar todos. Tú, yo, él, el otro, todos tenemos que llegar. Y cuando abras ese rotativo, ahí es donde van a estar explicadas las razones y las cosas y las estrategias para hacer, las acciones que tenemos que hacer todos como ciudadanos. Si se va a aumentar el impuesto, ok, se aumentó, esta es la decisión, pero se va a recortar, aquí se va a recortar, para que todos entendamos, porque muchas veces le dejamos esto a los analistas, se lo dejamos a los expertos, se lo dejamos a gente, digamos, que muchas de las personas no entienden lo que hablan, no, esto es muy aburrido. No, al contrario, señor, intégrese. Intégrese porque usted también es necesario, es parte. Porque así como en videos que yo he montado me he quejado de algunas estrategias, no podemos dejar de lado que existe una evasión fiscal, ¿no? Donde hay gente que no paga, hay gente que hace, digamos, de tripas corazón para evadir el fisco. O sea, no es que es un solo lado donde está el problema es integral. Es el problema. Hay una parte del sector privado que también se hace la vista gorda, hay una parte del sector público que se hace la vista gorda y hay una parte del sector gobierno, digamos, quitándolo a los que son transitorios, como digo yo, cada 4 años y los que están permanentes, que también se hace la vista gorda. El ciudadano cuando pide las facturas sin impuestos. Sí. Ahora no sos ministro de Hacienda, sos presidente del Banco Central. ¿Qué le dice el presidente? Pues vamos a ver, ahí hay un tema interesante que a veces la gente no percibe. Vamos a ver, si hay un déficit fiscal alto, ¿verdad? La tarea del Banco Central va a ser echarse al hombro el ajuste, si no ve que haya ajuste en la parte fiscal. Y ojo lo importante de esto, vamos a ver, en un país en donde por diferentes razones, en mi opinión principalmente de naturaleza política más que económica, no hay, digamos, una luz al final del túnel que indique que va a haber ajuste ordenado de las finanzas públicas, es responsabilidad del Banco Central echarse el ajuste al hombro. Y eso lo que significa es básicamente tratar de mantener la estabilidad, ¿verdad?
en el contexto de un déficit alto. Entonces ahí no se vale caer, me parece a mí, y sería inaceptable caer en la tentación, por ejemplo, de tratar de flexibilizar la política monetaria para que el gobierno se financie más fácilmente o que las tasas de interés no suban, ¿verdad? Tiene que aplicar la autonomía. Tiene que aplicar la autonomía que tiene el banco y sobre todo ser consciente de que el Banco Central se convierte en el ancla de la estabilidad en esta situación, ¿verdad? Y creo que eso va a ser importante y creo que va a ser muy importante en los próximos meses, ¿verdad? Sobre todo mientras se da eso que mencionabas, que es la conjunción de elementos políticos que nos lleve, ojalá, a que este tema se resuelva ordenadamente y no de una manera desordenada. ¿Vos qué harías en el Banco Central? Bueno, el Banco Central tiene todo el poder de Grayskull, como se dice para el tema de política. ¿Serías como el Banco Central de Venezuela, no? No, es que ves que el Banco Central de Venezuela tengo mis distancias con el Banco Central de Venezuela, que de hecho es un ejemplo a no seguir. Entonces, claro, eso es otro país, es petrodependiente, entonces digamos que los dólares vienen por otro lado, pero estamos acá. Y estamos aquí donde es un país donde los dólares no entran todos los días, ¿no? Como otros países donde tienen riquezas naturales y ricos en importaciones. Entonces, no hay que hacer loco, como se dice, ¿no? El Banco Central va a ser el ancla, como lo dice José Luis, va a ser el que va a enviar la señal, ¿no? Y es una señal donde va a tener que juntarse con los bancos gubernamentales y los bancos privados para poder ver cómo reactivar temas de banca de desarrollo, cómo poner los créditos, o sea, ir más enfocado, no tanto a los préstamos, sino a cómo se va a invertir para poder generar, porque aquí cualquier cosa que llegue a generar producción, eso va a ser bueno. Mientras tú generes producción, vas a generar empleo. Mientras tú generes empleo, le vas a dar dinero a las personas y ahí va dando la vuelta a la economía. Eso, digamos, en Economía 1 es prácticamente las primeras 2 clases te enseñan eso. Bueno, es traer eso fácil a esto. O sea, si el Banco Central le va a caer todo ese chaparrón, que no creo, ¿no? Porque no creo que Hacienda se vaya a hacer, digamos, dar la espalda. Ellos tienen que tener, como siempre, tienen un nexo muy grande, es incentivar que esto fluya de una manera mucho más productiva, ¿no? Gracias, Daniel. Gracias, José Luis. Mucho gusto. Ha sido, creo que, toda una lección para el oyente, para que comprendan un tema que es tan determinante, y concluyo con lo que dije. Si no hay cacao, no hay chocolate. No podemos pedirle al Estado más de lo que produce el país. A ustedes agradecerles, los espero en 8 días aquí en Multimedios con la política con P mayúscula. Muchas gracias. Bien, muchachos. Salud. Salud. Gracias. Salud. Salud.